Bueno, les decía antes del corte que vamos a seguir hablando de política, pero antes de eso haremos el comentario sobre la situación económica. Le voy a pedir que pongamos en el aire a los auspicios de la columna económica. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Muebles Ébano, amoblamiento contemporáneo, es un producto bimodul. Hiperconstrucción Poeta Lugones, local 90. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Bueno, vamos a hacer algún comentario, alguna reflexión. En esta semana estamos prácticamente en las horas previas al acto eleccionario y me parece que hay una sensación en la gente que tiene como una convicción de que finalmente las elecciones no le van a resolver el problema, pero lo que está muy presente, y sobre todo en los agentes económicos, es una dosis de incertidumbre terrible. Ustedes saben que, aunque en economía los pronósticos son muy complicados, son difíciles, pero se hacen modelos económicos, se corren modelos econométricos para estimar qué es lo que puede ocurrir, y el Banco Central de la República Argentina hace un relevamiento entre 40, digamos, relevantes agentes que hacen consultoría o que son bancos o que son institutos de investigación, y eso se conoce como el relevamiento de las expectativas de mercado. Miren, me gustaría, le voy a pedir al director que pongamos una placa. Ese relevamiento de expectativas de mercado que ustedes ven allí es de octubre, fue publicado el día 5 de noviembre por el Banco Central de la República Argentina. De ese relevamiento tiene estimaciones de cuánto va a ser la inflación, de cuánto es el tipo de cambio, de cuánto va a ser la tasa de interés va a dar, de cuánto se va a recuperar el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría hablar de dos indicadores que figuran allí, que es lo que los analistas, estas personas que trabajan sobre el análisis de la coyuntura, piensan que va a ser. Esto es de octubre de 2021, hay un pequeño error ahí en un número que dice 2020 arriba, pero fíjense en los números de la estimación. La inflación para el 2021, la estimación es que va a ser del 50,3%, es decir que a diciembre vamos a haber cerrado con una inflación en los últimos 12 meses de 50,3%, obviamente un nivel elevadísimo de inflación. Y las mismas personas consultadas e institutos dicen que el año que viene vamos a tener una inflación parecida, digamos, 49%, 48,9%, ¿no? Este no es el promedio de lo que dicen los consultados, no es la media, sino que es la mediana, pero digamos que porque aproximan más adecuadamente lo que son esas expectativas. Cuando uno mira, y bueno, ¿y qué pasa con el nivel de actividad? El Producto Interno Bruto en 2021 estiman que va a crecer 8,3%. Esos son los dos indicadores sobre los cuales quería hablar, y por supuesto no puedo dejar de mencionar el tema del dólar porque es una cuestión recurrente en la Argentina discutir sobre el tipo de cambio. La estimación que están haciendo es que el dólar oficial a diciembre del 21 va a ser 105 y que el dólar oficial a diciembre del 22 va a ser 158. Miren, está claro que allí lo que están pensando es que vamos a tener una inflación del 50% y que el gobierno va a devaluar el año que viene 50%, de 105, ¿no es cierto?, que teníamos allí a 158. ¿Qué es lo que muestra esto? No discutamos qué tan acertadas pueden ser la expectativa, pero lo que muestra es que
estos institutos y estos agentes que estudian la economía argentina claramente tienen una expectativa que no tiene nada que ver con lo que el gobierno tiene en el presupuesto de 2020 ni con lo que el gobierno dice que va a hacer durante el año 2021. Martín Guzmán ha dicho que no vamos a ver un salto devaluatorio muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir con la estrategia, o que va a intentar seguir con la estrategia, de una devaluación diaria, eso se le llama crawling peg, es decir, ir devaluando todos los días un poquito. Ese poquito tiene que alcanzar, según los que están estimando, al 50 y 51% de devaluación el año que viene, con una inflación del 50%. Sin embargo, hasta ahora el gobierno ha venido devaluando por debajo de la inflación, en una estrategia de tratar de anclar, digamos, el ancla nominal sería el tipo de cambio para luchar contra la inflación. Está claro que la lucha contra la inflación fracasó y está claro que las expectativas de la posibilidad de un salto devaluatorio es muy grande, porque si uno mira cómo evolucionan los dólares, por ejemplo, contado con liquidación, o cómo evoluciona el dólar blue, uno se encuentra con que hay una brecha que está en cerca del 100%. ¿Cuánto tiempo se puede mantener una brecha del 100%? No lo podemos asegurar, pero lo que está claro es que en algún momento eso hay que corregirlo. Tengo mi impresión, y a pesar de que yo siempre me resisto a hacer pronósticos, que después de la elección del domingo, el gobierno va a tener que tomar algunas decisiones. Y que ahí va a haber una disputa interna entre aquellos que creen que el rumbo que viene siguiendo el gobierno es el adecuado y lo que hay que hacer es profundizarlo. Y entonces, bueno, insistirá a lo mejor con más controles. A lo mejor tendrá que decir, mire, los $200 que las personas pueden comprar todos los meses, que lo pueden comprar por home banking, bueno, eso no lo van a poder comprar más. O tendrá que decir, vamos a restringir más las importaciones, y vamos a seguir con la estrategia de controlar los precios. Hace unos programas, el programa pasado, Marcelo Capello, el presidente de IERAL de Fundación Mediterránea, me decía que él creía que el control de precios que estableció el gobierno, en realidad lo hizo pensando en las elecciones, cosa que es cierta, pero que quizás después no iba a ser tan severo en los controles, ¿no? Porque lo que le preocupaba era básicamente el resultado electoral y porque el gobierno sabe que los controles, cuando se mantienen en el tiempo, no funcionan adecuadamente. Sin embargo, hace horas, el gobierno tomó otra decisión, esta vez que tiene que ver con los medicamentos, en los cuales le planteó a los laboratorios que deben mantener los precios vigentes al 1 de noviembre hasta el mes de enero. Esto va configurando una situación en que uno diría, si el gobierno no produce cambios después de la elección, se va a enfrentar en enero con el día 91, como se suele llamar, y que ese día va a tener que tomar alguna decisión. Si el gobierno no la toma, es probable que la economía la tome, digamos, independientemente de las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque parecería que no se puede sostener eso. Y junto con esto, y caminando junto a esto, está la otra limitación que tiene el gobierno. Y la limitación es que de alguna forma tiene que resolver el problema del frente externo. La brecha cambiaria no se va a poder reducir si no es a través de una situación en la cual exista más certidumbre. Y esa certidumbre no va a existir mientras permanezca un gran interrogante sobre cuál es la política del gobierno con relación al Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes, recién Liliana Olivero me decía que el planteo de ellos es decir, rompamos con el fondo y, digamos, sigamos una estrategia alternativa. El gobierno ha dicho, por boca de su ministro, lo ha dicho además el nuevo jefe de gabinete, lo ha dicho el presidente, que va de alguna manera a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Pero mientras eso dice, simultáneamente con eso, quizás para no perder votos por izquierda, dice que no va a arreglar cualquier cosa con el fondo. Es decir, hay como mucho ruido en la alianza gobernante respecto de cuál es la estrategia con el Fondo Monetario Internacional. Mi impresión es que después de las elecciones se va a aclarar eso. Y me voy a adelantar a decir esto. Yo creo que buena parte del discurso contra el fondo, muchas veces contra el capital financiero, otras veces contra los Estados Unidos,
los sospechosos silencios que tiene Argentina respecto de ciertos hechos que ocurren en el mundo, como es el caso de esta pseudoelección en Nicaragua, etcétera, me parece que todo eso va a quedar un poquito al costado y que el gobierno va a terminar suscribiendo un acuerdo con el fondo. A lo mejor me equivoco. Y a lo mejor en realidad lo que yo pienso es que si no lo hace, la situación de la economía se va a deteriorar muy rápidamente. Va a tener por delante el gobierno, el presidente Fernández, 2 años en los cuales tiene su imagen desdibujada. Creo yo que va a tener, por lo menos eso dicen las encuestas, que va a tener una derrota electoral y que además tiene los principales problemas con los que asumió sin resolver. Asumió con una inflación alta, sigue teniendo una inflación alta. Asumió con problemas en el frente externo, sigue teniendo problemas en el frente externo. Asumió con dificultades con los dólares, sigue teniendo una dificultad muy grande con los dólares. Y nada hace pensar que eso lo pueda resolver, digamos, rápidamente. Quedaremos a la espera de que presente un programa económico que yo lo he dicho otras veces, aunque el presidente dice que no le gustan, no cree en los planes económicos, lo he dicho otras veces, más vale que empiece a creer, porque la única forma de convencer al Fondo Monetario es tener un plan económico. Y si ese plan económico que hace Argentina requiere persuadir a las autoridades del fondo de que lo acepten, lo primero que hace falta es que el presidente lo crea. De manera tal que tenemos por delante semanas bastante complicadas para quien tiene la responsabilidad de la política económica. En este caso para Martín Guzmán, aunque hasta ahora haya sido nada más que el ministro de la Deuda Externa. Pero lo vamos a ver las próximas semanas. Vamos al corte.